Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga en este martes nuevamente. Hoy vamos a reflexionar un tema, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy en día en la sociedad, el cristiano y la política. Y en este tema quiero ver con ustedes, ¿verdad?, en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 20, del versículo 20, Mateo 20, versículo 20 al 26. El cristiano y la política. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a una madre pidiéndole a Jesús un sitio para sus hijos, pensando todavía que el reino de Jesús va a ser aquí en la tierra. Y ella pensando, como él va a ser el rey, entonces el rey necesita a su alrededor los que le van a ayudar, los que son parte de lo que son sus ayudantes en diferentes áreas del reino. Estamos viviendo tiempos de campañas para votar, ¿verdad?, por presidente municipal, por gobernador en nuestro estado. Y hay estados también donde en este tiempo también va a haber votaciones en nuestro país. Si nosotros nos preguntamos en nuestro estado quién va a ganar, no lo sabemos. No lo sabemos porque no somos nadie, ¿sí?, para saber quién va a ganar. Eso Dios sabe quién va a quedar, dice la Biblia, a quién va a poner y a quién va a quitar. Pero no sabemos. Hay unos hoy en día, los apóstoles o los profetas, que tratan de decir quién va a ganar. No sé cómo le hacen, pero Dios es el único que mueve las cosas. Ahora, la palabra que estamos viendo hoy, aquí nada más queremos ver el día de hoy la actitud del cristiano hacia la política, ya que la Biblia es muy clara sobre la política, ¿sí? Aquí en Mateo nosotros estamos viendo cómo los discípulos van con Jesús, van a la entrada a Jerusalén, ¿verdad?, la entrada triunfal que nosotros le llamamos, todos pensando en un cargo que van a tener cuando Jesús tome el lugar del rey. O sea, estamos hablando de política ya. Y esta mujer, pensando que Jesús iba a tomar un lugar, ya pensaba que a sus hijos, que el Señor lo pusiera a su derecha y a su izquierda cuando Él sea el rey. Vean, una madre, ¿verdad?, viendo lugar para sus hijos. Pero Jesús le dice: no sabéis lo que pedís. O sea,
que en pocas palabras nosotros sabemos que el reino que Cristo tiene y que vino a preparar es un reino espiritual. No es un reino aquí en la tierra, es un reino espiritual. Y la palabra de Dios es muy clara cuando a nosotros, ¿verdad?, como parte de miembros aquí en la tierra o como gente, sociedad en la tierra, lo que nos toca hacer nada más es poder, dice la Biblia y lo vamos a ver más adelante, estar orando por aquellos políticos, aquellos gobernadores que van a salir elegidos por votación. No nos manda a nosotros que estemos involucrados. Y si nos hablan, que eso es al final que tengo, entonces vamos a ver qué nos dice la palabra. Ahora, en el versículo 25, sí, el versículo 24, dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. O sea, que todavía estaba en la mente de todos los discípulos que el reino de Jesús que iba a tener es que iba a estar en lugar del rey Herodes, que iba a terminar el periodo del rey Herodes y ahora le tocaba el periodo de reinado a Jesucristo, y en ese periodo de reinado iba a estar a su derecha y a su izquierda los hijos de esta madre que estaba pidiendo que estén con Jesús, vamos a decir, lo más cercano posible. Eso es política. Y eso es lo que estaban pensando todos. Y tanto que lo estaban pensando, que los otros 10 se enojaron contra los 2 que estaban pidiendo estar al lado de Jesús cuando tome como rey. Pero ¿qué dice el 25? Entonces Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Una palabra dura en el original: enseñorean. Los gobernadores de las naciones se enseñorean. O sea que estaba diciendo, controlan las naciones. No sirven al pueblo, sino que se sirven para ellos mismos. Que ellos lo que quieran hacer, lo hacen. Eso estaba diciendo el Señor. Pero yo no he venido para hacer eso. Sino más adelante dice: mas entre vosotros no será así, dice el versículo 26. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo no vine para tomar un reino y enseñorearme. Yo vine a servir en el reino, pero que Él estaba preparando. Ellos sabían, hermanos, que el que quedara como rey quitaba a todos los que tenía el otro rey. Y eso se maneja hasta la fecha en la política de hoy. Cuando entra un gobernador, cuando entra un presidente municipal, quita a todos los que habían puesto, ¿verdad?, en diferentes lugares. Los quitan y ponen a sus amigos, ponen a los más cercanos, a los que trabajaron con él, a los que los apoyaron. Y eso estaban pensando ellos también, como habían andado con Jesús, habían apoyado a Jesús, habían visto lo que Jesús hace. Entonces ellos pensaban que también Jesús los iba a poner a cada uno en un puesto bueno. Pero el reino de Cristo es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que hacer un cristiano referente a la política. ¿Qué tengo que hacer yo referente a la política?
y vamos a tocar algunos puntos. Por ejemplo, el punto número 1 es orar. Y usted dirá, ¿orar? Sí. En 1 Timoteo, si tienen sus Biblias a la mano, en 1 Timoteo capítulo 2, de 1 al 2, nos dice de la siguiente manera. 2, de 1 al 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué vamos a orar por esos reyes, por esos gobernantes? Para que nosotros como sociedad podamos vivir, dice acá, podamos vivir quieta y reposadamente, que podamos vivir en paz, en tranquilidad, en honestidad. Pero ¿qué tenemos que hacer por aquellos hombres para que aquellos hombres trabajen y hagan lo que tienen que hacer en el lugar donde la misma sociedad los ha puesto? Y porque es voluntad de Dios que ellos estén en ese lugar, lo único que tenemos que hacer es, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos esos hombres. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿sí? Orar por los gobernantes para que podamos vivir quietamente. Número 2, nosotros como parte de la sociedad en estos tiempos tenemos que iluminar, ¿sí? Si sabemos cómo se mueve este medio, entonces nosotros tenemos que ser diferentes. No tenemos por qué involucrarnos en cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, sino que a nosotros, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, tenemos que iluminar, tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer no como las cosas que hace el mundo, no hacer cosas que nos mandan a hacer cuando a veces nos quieren involucrar en parte de la política, de estar viendo fraudes o otras situaciones que tienen que ver ahí adentro. No. Nosotros tenemos que ser diferentes, hablar con la verdad, hacer las cosas justas y no contaminarnos con lo malo de este mundo. Número 3, hay que testificar. En Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 18, dice: manda, he aquí, habla Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún
ante gobernadores, vean esta palabra, y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quién eran los lobos? Primero, los fariseos, los saduceos, los cobradores de impuestos y otros que eran parte del gobierno de Herodes en aquel entonces. Y Cristo se los dice: seré llevados a ellos por causa de mí. Entonces, ante ellos, nosotros, hermanos, también tenemos que testificar. Ante cualquier político, ante cualquier gobernador, tenemos que testificar de Jesús ante ellos. Y nosotros nos preguntamos ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer ante uno de esos personajes, verdad, que están en los medios hoy en día? Simplemente hablarles a ellos como a una persona normal del Evangelio. El Evangelio, dice la palabra, que es para todos, y de la misma forma no podemos cambiar nada. ¿Y de qué se preocupan? Les dice el Señor. Realmente el que va a abrir su boca en ese momento es el Espíritu Santo quien tiene que hablar, no nosotros. Nos preocupamos cuando nosotros tenemos que decir las palabras que tenemos que expresar ante cualquier personaje de esa índole. Pero cuando no pensamos quién es, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dice. Número 4. Nosotros tenemos que conocer bien nuestra ciudad, tenemos que conocer bien nuestra historia, porque cuando tengamos la oportunidad de platicar con algún político o con alguien en la política, entonces podamos decir algo que acontece en nuestra ciudad que no ha cambiado, que sigue siendo lo mismo y que nosotros queremos que cambie, que haya cambios, porque yo me imagino que todo el que quiere entrar promete, pero a la mera hora no hace. Pero nosotros tenemos que hablar con la verdad. ¿Y por qué digo esto de conocer nuestra ciudad? Miren, había alguien en los tiempos, en el libro de los Hechos, un hombre, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, que fue Esteban. Y Esteban, cuando estuvo ante los políticos, ante el concilio, que después lo mataron, él les contó toda la historia de Israel, todo lo que aconteció desde que estaban en Egipto hasta en los tiempos de Jesús. Y si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, ahí es donde él cuenta, en el capítulo 7 de Hechos, él cuenta toda la historia, porque se sabía toda la historia de Israel. Y por último, ¿qué les dice a estos hombres? Que eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón, porque resisten siempre al Espíritu Santo. Y cuando él les seguía diciendo, ellos, dice en uno de los versículos, como el versículo 54, se enojaron tanto contra él que es cuando lo mataron. Pero ¿qué pasó? Habló con la verdad. ¿Y cómo pudo hablar con la verdad? Porque se sabía toda la historia de Israel.
Y aquellos que dice se llamaban santos y los que lo tienen como santo, dice, mataron, hicieron. ¿Y quiénes eran normalmente? Líderes de la política en aquel entonces. Él habló con la verdad. Él quería un cambio, pero ellos no querían un cambio. Y nosotros, cuando estamos al lado de alguien que queremos conocer o queremos saber de él y queremos que quede, a lo mejor como ciudadanos votamos y quiere que quede, lo que queremos es un cambio para nuestra ciudad, para nuestra sociedad, para mejorar siempre. Por eso, lo primero que nos pide en esto que estamos viendo en estos puntos es orar por aquellos gobernantes, aquellos políticos que van a quedar para dirigir nuestra ciudad. Y número 5, hermanos. Si van a votar, voten por valores y no por partidos. Nosotros los cristianos defendemos la vida, la familia, la libertad, lo defendemos. Y ese debe de ser siempre nuestro pensamiento. Y cuando nosotros pensamos así es porque queremos cambios, queremos ver cambios. No queremos ver nada más a partidos tomando el mando de un estado, de una sociedad. Así que si yo voy a votar es porque sé que esa persona va a hacer cambios. Y cuando hay cambios en nuestro gobierno, entonces vemos que realmente estamos votando por valores y porque esa persona tiene valores y que lo que dijo lo va a hacer. Porque lo que queremos es para estar mejor cada día, no peor. Y nosotros estamos para ayudar en esto, no para unirnos a lo malo, para empeorar la situación. Sí, es difícil la situación política, no estoy diciendo que es fácil, porque la política ahora, en el momento que están haciendo ellos el trabajo, como en estos tiempos, pueden prometer muchas cosas. Pero cuando ya toman el mando, toman el control, como dice Jesús, los gobernadores, entonces cambian la situación y hacen otra cosa. Con esto no estoy diciendo que estemos en contra de la política. Con eso estoy diciendo que podemos apoyar a la política, pero apoyar a aquellos que están haciendo el trabajo, pero que son personas, ¿verdad?, que tienen, que hablan, que van a defender lo que nosotros pensamos y creemos, como es la vida, la familia, la libertad y muchas cosas más que nosotros como cristianos creemos. Ahora, si nos involucran en algo o estamos involucrados en algo, es para proponer cambios buenos para nuestra sociedad, no para involucrarnos en hacer cosas malas, para proponer cambios buenos en nuestra sociedad. Ahí vemos el ejemplo de un José que lo involucraron y que hizo un cambio bueno. Un Daniel, ¿sí?, para proponer cambios, hablar de cambios buenos, ¿sí? Quiero terminar con esto. Al final de todo esto, Primera de Pedro 2:13 nos dice: por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana,
ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que han nombrado. Eso es lo que estamos viviendo. Y a final de cuentas, cuando ellos queden, nosotros tenemos que respetar. Pero también la Biblia, en el libro de Hechos, dice muy claro, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero fíjense en la primera palabra de Pedro, respetar. Y cuando nosotros pagamos de respetar es porque aquellos gobernantes y todo el que quede en ese lugar, el hablar de respeto es que nosotros estemos puestos para pagar nuestros impuestos que siempre hemos pagado. Pero cuando se trata de la palabra obedecer, que es algo más grande y al único que tenemos que obedecer es a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? ¿Por qué hablaba el libro de Hechos de esa manera? Porque en aquel entonces el gobierno quería imponerle algo a los apóstoles que no estaba correcto. Y a veces pasa en la sociedad. Entonces nosotros como cristianos tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios. No estoy hablando en ningún momento de que no hagamos caso, de que estemos en contra de la política. No, la Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda a obedecer a los que quedan, pero también nos manda a orar por los gobernantes para que podamos vivir quietamente. Eso es lo que nos manda, a orar, a iluminar en estos tiempos, a hacer las cosas bien, a testificar en estos tiempos, y cuando nos topemos con cualquiera de ellos, podemos, ¿verdad?, nosotros hacer el voto a aquella persona que tenga valores para defender lo que creemos también como cristianos. ¿Que tenemos que votar como ciudadanos? Claro que sí. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que cada quien a Dios le dé la oportunidad de votar por la persona, y Dios es el único que tiene la última palabra para que un gobernador agarre su lugar y otro presidente municipal también. Acuérdense que desde aquel entonces, ¿cómo pensaban los discípulos? Cuando Jesús tomara que lo pusieran a su derecha y a su izquierda, y los demás se enojaron porque ellos ya habían pedido lugar. O sea, pensando en un reino terrenal. El reino de Cristo es un reino espiritual, pero aquí se estaba hablando de un reino terrenal. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oremos en esta noche, demos gracias y oremos por aquellos personajes que están trabajando para tener un lugar en la política. Padre, te damos gracias, Señor, bendito, poderoso Dios. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y queremos poner en esta noche, Señor, como ciudadanos, como tu pueblo también, estamos viviendo en nuestro país y también en nuestro estado un tiempo, Señor, que viene de votaciones, de quienes van a ser, Padre, nuestro gobernador y nuestro presidente municipal y nuestros políticos. Que tú, Padre bendito, nos ayudes a nosotros como sociedad y como parte de tus hijos a ser, Señor, sabios para poner
nuestro voto por aquella persona que defienda los valores y que estén a favor de lo que tú hablas siempre en tu palabra. Gracias por esta noche, por llevarnos, Señor, siempre a la palabra para ver qué dice acerca de lo que tú mandas siempre referente a la política. Te amamos, Señor, y te respetamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios nos permite, ¿verdad? Nos vemos el próximo domingo, 9:30 y 6 de la tarde. Bendiciones.